buenas tardes a todos y a todas y gracias por acompañarnos en este lluvioso día de diciembre. Hoy cerramos el ciclo de conferencias de Sevilla en Proceso en este año 2025. Como sabéis, desde noviembre de 2020 venimos mostrando el trabajo de los arquitectos y arquitectas de nuestro colegio en toda su amplia forma de entender la arquitectura, diferentes formas de afrontar el proyecto, el proceso de proyecto, incluso otros caminos paralelos a los de la arquitectura. En este tiempo hemos tenido arquitectos arquitectos ya muy consagrados, maestros de todos nosotros, y por otro lado arquitectos jóvenes que son los que vienen, digamos, marcando el futuro de la profesión. Hoy nos acompañan dos arquitectos que hasta hace muy poco tiempo estaban en esa segunda parte, la de los jóvenes arquitectos. De hecho, en el año 2023 ganaron el premio a la categoría de joven arquitecto por una estupenda casa en la calle Sol, casa que, por cierto, en la última semana de la arquitectura pudimos visitar gracias a su amabilidad y a la de los propietarios, y donde ya pudimos ver el buen trabajo, el buen hacer de este estudio. Ya han pasado esa barrera, parece límite de los 40 años, ¿no?, que es la que establece la supuesta juventud del arquitecto. Y bueno, pues es un placer tenerles aquí, son un buen arquitecto, Gonzalo y José Ramón. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Gonzalo Castro Fernández Palacio, arquitecto sevillano, nacido en el 84, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Realizó en el 2010 el Máster in Collective Housing de la Universidad Politécnica de Madrid y posteriormente en Sevilla el Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible. Ha sido profesor invitado en el taller del lugar del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Facultad Pública de Arquitectura de Valparaíso, en Chile, y profesor invitado en los talleres internacionales de arquitectura de la Universidad Politécnica de Milán y en el 26 Taller Internacional de Arquitectura de Cartagena, entre otros. Por otro lado, José Ramón Guerra del Moral, cordobés, también del año 94, también arquitecto por la Escuela de Sevilla, participó como docente a través de la Universidad de los Andes de Colombia en el 26 Taller Internacional de Arquitectura de Cartagena y fundó en el 2015 el estudio de visualización arquitectónica LUAFIX, estudio que ha realizado trabajos a nivel nacional e internacional en este campo de la visualización y la imagen renderizada y demás, y recibió en el año 2022 el premio European Property Award en la categoría Interior Design por sus imágenes de arquitectura. Actualmente es el equipo de infografía del Ayuntamiento de Málaga o de Envisesa, entre otros organismos. Ombú Arquitectos pues trabajan y participan en múltiples concursos nacionales e internacionales, trabajan para el sector público y privado, construyendo tanto edificios como espacios públicos, entre los que destacan la obra para mejora de la accesibilidad y de la integración del puerto ciudad en el puerto de Chipiona, en Cádiz, el proyecto para la mejora de la calidad urbana en el entorno del Castillo Palacio de los Rivera, en Bornos, la Casa Sol 110, que es la que he mencionado antes, que fue premio de Arquitectura y Sociedad en la categoría de Jóvenes Arquitectos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla en 2023, la rehabilitación integral del pabellón de informaciones de la Exposición Iberoamericana del 29 y su entorno para uso de restaurante, y actualmente junto a Sur Suroeste y Antonio Vilanova pues están haciendo el proyecto de rehabilitación integral de la fábrica de vidrio de la Trinidad, aquí en Sevilla, y su reconversión para espacio cultural. Vamos a ver esta trayectoria, una trayectoria que, como digo, ya abandonó el campo de la juventud para plantear ya un futuro profesional realmente sólido y que creo que promete que nos va a dejar muy buenos proyectos. Así que nada, cuando queráis. Nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer venir, esencialmente por dos cosas. Una vez porque a nosotros nos ponen las piedras y nos ponen en otro lugar para hacer un poco un estudio sobre los últimos años y el proceso que hemos estado llevando en esta labor profesional. Y por otra, porque nos parece una experiencia extraordinaria el que podáis de alguna forma abrir la ventana de cada uno de esos estudios y compartir una cosa que muchas veces parece bastante hermético, que es el proceso particular de cada uno de llevar desde el papel o lo digital a la obra construida
en esta ciudad y en otras colindantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos realmente agradecidos. Contaros brevemente nuestra experiencia como equipo. Nace realmente, nos conocemos en la Universidad de Sevilla como compañeros, cada uno lleva su línea, pero quizá el punto más importante de inflexión es cuando hacemos un viaje a Latinoamérica, en este caso a Colombia, y nos enfrentamos a pues, una serie de proyectos que afortunadamente además conseguimos ganar algún concurso y nos afianza en esa confianza de poder trabajar conjuntamente, y a la vuelta decidimos pues, empezar a conformar nuestro estudio. Este estudio tiene una particularidad y es que lleva como dos líneas diferenciadas, pero que una se nutre de la otra. Por una parte está la obra construida o el desarrollo de concursos y licitaciones de distintas índoles, y por otro lado está, como mencionaba Juanma, el tema de la visualización arquitectónica. Y esto nos ha permitido, de alguna forma, el nutrir una escena nutre a la otra. Aportamos información como técnicos para el desarrollo con otros equipos, para el desarrollo y divulgación de alguna, o promoción de algunos proyectos que no nos pertenecen, y en otro caso, pues toda esta técnica nos permite desarrollar la obra de una forma quizá más certera, más precisa y antecediéndonos a lo que va a suceder con la obra construida. Sin más dilación, si os parece, vamos a pasar a una serie de obras que lo que traemos realmente es un conjunto de obras heterogéneas para mostrar un poco pues, toda esa forma que tenemos de afrontar cada uno de los proyectos. Vamos a hacer un recorrido por distintas obras. El recorrido no es cronológico, tiene que ver más con un discurso sobre lo que hemos ido haciendo en los últimos años. Empezaremos por la Casa de Sol, porque es el motivo por el cual bueno, empezamos a hacer algo de divulgación de nuestro trabajo, ¿no? O a pensar, reflexionar sobre la obra que teníamos hecha. Nos gustaría hacer un poco de contextualización de esta casa, ¿no? Porque más allá de que sea una obra particular o no, nos parece interesante la casa en relación a la ciudad, ¿no? Es un proceso que se ha dado en distintas casas o en distintos patrimonios de la ciudad, ¿no? Y tiene que ver, pues, en primer lugar, con la propiedad de la casa de las monjas de Santa Paula. Entonces, la casa entra en un proceso de deterioro importante por falta de conservación y mantenimiento. Las familias pudientes pues donaban las casas a la iglesia por tener mejores relaciones y tal. Y en paralelo pues se está tramitando en Sevilla el Plan Urban. El Plan Urban es como una especie de fondos FEDER actuales en los que se empieza a hacer por parte de los técnicos de la Agencia de Urbanismo un levantamiento planimétrico de los bienes patrimoniales de la ciudad, primero empezando por los bienes más importantes y después terminando en el tejido más menudo de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, todo este levantamiento planimétrico, todo este análisis de las patologías que tenían las casas, en muchas de ellas terminó en unas órdenes de ejecución. Estos son unos procedimientos, digamos, administrativos de disciplina urbanística, en los que se multa a los propietarios si no hacen arreglo de sus casas, ¿no? Entonces, bueno, nos parece interesante porque por un lado es como un proceso casi de desamortización, ¿no? En el que, de alguna manera, la gerencia de urbanismo, a través de un tratamiento o de un reconocimiento de su patrimonio por unos fondos que vienen de Europa, ¿no? Y por otro lado se enfrenta a la iglesia, ¿no? Que tenía que ir propiedad de una serie de inmuebles, ¿no? Entonces, esas multas coercitivas que van imponiendo a la propiedad, pues de repente hacen que la casa pierda valor y que la iglesia no tenga más remedio que venderla. Y en ese momento aparecen promotores que, bueno, que están siempre moviéndose entre lo público y lo privado y entre estas oportunidades, ¿no? Y de repente un promotor compra la casa para darle una segunda oportunidad y vendérsela a otro cliente que al final es el cliente finalista, que es el que nos encarga la casa a nosotros. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con todos los promotores, pasamos de un lado a otro, pero vivimos ese proceso. También hacemos una labor de documentación previa a la casa, ¿no? Aquí es muy importante la referencia documental que haya sobre los inmuebles previos, sobre todo para aprovecharla en tu favor, ¿no? El tema de la disposición de huecos, había ventanas que se habían perdido o situaciones que nos podían ser ventajosas o permitirnos pues, actuar con solvencia sobre la casa, y bueno, pues hay una labor que ahora os contaremos un poco, ¿no? Estos son imágenes precisamente de los técnicos del Plan Urban, que hacen fotografía, incluso hacen planimetría específica de cómo hay que rehabilitar la casa. Y bueno, nosotros eso lo aprovechamos en un doble sentido, ¿no? Nosotros entramos en un tema de disciplina urbanística, o sea, aprovechamos esa disciplina urbanística para poder empezar las obras directamente sin tener que pasar por la Comisión de la Junta de Andalucía de Patrimonio, que después se pasará evidentemente. O sea, que abrimos un doble expediente, uno de disciplina y uno de licencia, y eso también condiciona la forma de la casa. O sea, nos interesaba mucho la estructura de muro, la
la forma que tenía la casa, ¿no? Ya habíamos trabajado en otras propiedades que tenían pues estos temas murarios muy importantes de muro de tapial, de vigas de madera y eso unido a la certeza que teníamos que tener de no meter la pata, porque estábamos sin la autorización previa todavía de la Junta, pues nos hizo hacer un proyecto que tenía que ser muy correcto, muy certero, pero sin embargo trabajar con los elementos actuales o que nosotros consideramos de la arquitectura contemporánea, ¿no? Y pues nos centramos en los materiales, ¿sabes? En darle a esa materialidad de esa arquitectura pues un carácter actual y contemporáneo, más allá que hacer una manipulación de la tipología, ¿no? ¿Cómo podíamos nosotros intervenir sobre una casa patio, que realmente pues, es una tipología muy estudiada y muy desarrollada y muy mejorada a lo largo del tiempo? Pues la forma que nosotros queríamos que había que hacerlo era a través de sus materiales, a través no de la materialidad actual, sino de cómo comprendemos los materiales ahora, que es un ejercicio que habrán hecho otros arquitectos en otras épocas del tiempo, pero bueno, nos parecía que era también lo que teníamos que hacer nosotros. Y bueno, pues la casa se desarrolla con una serie de muros, ¿no? Que van organizando las diferentes crujías y esos muros pues van de suelo a techo, ¿no? Me parece una cosa que es muy simple, pero realmente cuando ves esta planta, la planta es la planta de una casa patio tradicional, podría ser cualquier casa y podría ser de cualquier manera, pero el hecho de mantener las trazas de los muros en planta y manipularlos en sección y en volumen hace que el aspecto sea otro, ¿no? Hace que una casa patio tradicional, a través de su tectónica, a través de su materialidad, pues se convierta en una casa contemporánea. Ese fue un poco el ejercicio, nos parecía interesante eso, ¿no? De que la casa comprendiera toda su altura, ¿no? Nosotros trabajamos en una envolvente, en consolidar una envolvente, que es las medianeras, las dos fachadas y la cubierta, y después el forjado este técnico, ¿no? Que era un forjado de madera contralaminada que pretendía pues ser elemento, digamos, sobre el que se había hecho el estudio, ¿no? Que era el que daba continuidad a toda esa transición de espacio de lo más público a lo más privado. Hay una parte muy distintiva de la vivienda y es que el lienzo del patio trasero es el lienzo de la muralla nueva que da a los jardines del valle. Y ese patio teníamos que ponerlo en valor sí o sí porque era extraordinario. Y además esa muralla tiene una protección, tiene que separarse una servidumbre, lo cual para nosotros era un valor, por lo que la casa la retirábamos y además manteníamos la cota real para no excavar también y respetar el lienzo de la muralla de la forma más cauta posible. Entonces, el descubrimiento de la casa realmente reside en ir rescatando los elementos constructivos y su sistema, más que en incorporar elementos que entendíamos innecesarios. Por lo que el ejercicio, y ahí fue el disfrute, fue de forma rápida y precisa, también por los tiempos que tenía el proyecto de ejecución que nos marcaban las pautas del propio ayuntamiento, era trabajar con los mínimos elementos y de la forma más precisa. De esta forma, al final, si os fijáis la sección, la casa pasa a ser una casa de sucesión de patio, el patio intermedio que distribuye la vivienda y contempla la magnitud entera del espacio, y el patio de lienzo de la muralla. Nosotros entendíamos esa fachada como la fachada principal por el encanto que tenía, y volcábamos todos los espacios vivideros diurnos, digamos, hacia esa parte. Y la parte que da la fachada de Calle Sol la vertíamos con la estancia de dormitorio y demás. La casa se quedaba enterrada, ¿no? Como estas iglesias que de repente sube la cota de la calle y se quedan abajo. Pero no nos importaba, ¿sabes? No queríamos perder la altura a la planta baja y después nos parecía interesante que se enfrentara a la muralla, o sea, que la muralla tuviera una posición de dominio, ¿no? Esa servidumbre que se ve en el escalón que hay en el patio con la muralla, realmente lo que estaba es reconociendo, esa servidumbre probablemente es una servidumbre militar o de tránsito, de mantenimiento, ¿no? Que lo que hacía era, de hecho los propietarios tuvieron que firmar una concesión de uso, ¿no? Por si cualquier persona pudiera entrar a ver ese trozo de muralla. Entonces nos parecía como interesante, ¿no? La servidumbre no acaba donde nosotros hemos hecho el corte nos interesaba hacerlo ahí, pero sí nos parecía interesante que estuviera dominando ese elemento patrimonial a la sección del patio, ¿no? Y que hubiera, pues, cuando uno sube allí, pues está en una superficie delicada, ¿no? No es la misma que la del porche, ¿no? Que es otro tipo de habitabilidad más doméstica, ¿no? Hablaba de otra escala de ciudad, ¿no?
También mencionar a los usuarios que al final, bueno, confiaron mucho en este tipo de intervención, ¿no? Donde las cosas quedan muy naturales, muy abiertas. Y bueno, tanto Francisco como María José, que él es ingeniero, ella es profesora, que además pues pinta cuadros, los hijos tocan el piano y este espacios tan abiertos que de alguna forma, sin tener que añadir más elementos como puerta y demás, estaban unidos pero eran independientes, pues permitían una vivienda que aunaba tanto lo cotidiano como casi una vivienda taller, y nos pareció divertido e interesante ese tipo de experiencia en la vivienda, una vez que se puso en carga. Ya un nivel de detalle y atenciones. Este proyecto es actual, han pasado varias obras y varios proyectos en medio de todo este discurso, pero bueno, nos parece que viene a colación, ¿no? El proyecto es resultado vamos, de una licitación pública por una concesión de explotación de un espacio, el antiguo restaurante de La Raza, que había. Nosotros estamos trabajando junto con el grupo Abades en Triana, entonces justo en ese momento sale esta licitación y nosotros hablamos con los empresarios y oye, os podéis presentar esta propuesta. La licitación no exigía que hubiera un proyecto, pero nosotros sí presentamos ese proyecto, digamos, para conseguir que el licitador pues hiciera una oferta mejor y poder ganar la obra, ¿no? La singularidad. Digo esto porque en este proyecto hay muchos agentes, ¿no? Está por un lado Patrimonio del Ayuntamiento, que es el propietario del edificio. Hay un licitador, que es el que va a explotar la concesión administrativa. Está Parques y Jardines, defendiendo los derechos del Parque de María Luisa. Está la Junta de Andalucía, que es la que vela por el patrimonio de la zona, ¿no? Ya que todo esto pertenece al recinto de la Exposición Iberoamericana y al bien de interés cultural, Parque de María Luisa. Entonces, todos estos condicionantes, bueno, mi padre, Juan Castro, pues también colaboró bastante en la gestión y puso en unión a todos estos agentes, que también creo que es importante mencionarlo. Y todas estas cuestiones nos obligaban a hacer una lectura clara del proyecto. Pasa un poco igual que Sol. O sea, nosotros pues decidimos hacer una arquitectura muy sencilla, que fuera fácil de comprender por todos estos agentes y que nos diera a nosotros la oportunidad de hacer ciertas cosas que a lo mejor no estaban en el discurso, pero que eran esenciales. Entonces, bueno, el pabellón de informaciones, que es el objeto de rehabilitación, es uno de los pabellones que daba acceso a la exposición iberoamericana, junto con la portada de San Diego. La portada de San Diego es una portada que hay de ladrillo cara vista, ¿no? Y con una serie de pináculos, que era el sitio por el que se entraba a la exposición del 29. Entonces, tiene un carácter monumental. La ciudad se había engalardonado para un evento y esta era la puerta del evento. Entonces, en el pabellón de informaciones, donde se vendían los tickets, donde se entraba al parque, que básicamente se mantiene su misma estructura, ¿no? Un espacio verde muy, muy generoso, con especies de todo el mundo de árboles y pabellones exentos que van dando una serie de equipamientos al parque y dándole una serie de actividades, ¿no? Entonces, bueno, el pabellón sufrió varias. Primero fue el pabellón de informaciones, después fue el Bar Ginebra, después fue el restaurante La Raza, y todas estas concesiones administrativas fueron alterando la forma de ese pabellón original y su volumetría. Entonces, cuando llegamos, lo que veíamos es que realmente el parque, y ese fragmento de parque y ese pabellón se había sido invadido por una serie de edificaciones derivadas del uso, ¿no? Y de la explotación y de, bueno, casi como una venta de carreteras, por decirlo de alguna manera, que habían ido colonizando ese espacio y sobre todo invadiendo el parque y comiéndose el pabellón. Aquí en la planta, la foto aérea, se puede ver como prácticamente no hay espacio libre en la parcela. Hay incluso edificaciones sobre el pabellón, o sea, la distancia que había entre la portada de San Diego y el pabellón había sido reducida casi a nada, ¿no? Casi a 5 o 6 metros, o sea, no había la posibilidad de contemplar esa fachada interior que la Expo Iberoamericana había hecho para su exposición desde dentro del parque. Esa fachada se había perdido. Entonces, bueno, como el pliego permitía recuperar esa edificabilidad remanente, que nos parecía como una cosa interesante, sobre todo para que el explotador o el licitador pudiera entrar a pagar ese canon tan elevado y a poder dar rentabilidad a este espacio, pues lo que hicimos fue, o sea, la imagen de arriba a la izquierda es el pabellón original, que se enfrenta, digamos, en la parte de abajo a la glorieta. Después están todas las edificaciones que los distintos concesionarios fueron haciendo, ¿no? Y después los rojos son como los volúmenes teóricos que nosotros íbamos a reubicar.
Y finalmente la disposición final, ¿no? En la que se ve un pabellón, digamos, la recuperación del pabellón original y una pérgola climática trasera que lo que hace es situarse en la zona más alejada posible de la portada de San Diego, para que se volviera a establecer esa relación de acceso, ¿no? Entre la exposición y la portada. Y esta nueva pieza pues iba a tener como cometido dar una fachada nueva al parque y a una escala distinta, ¿no? Hay otro tema que es importante, que todos estos equipamientos, todas estas concesiones habían sido, habían ido aumentando su volumetría porque realmente necesitaban de esos espacios servidores. O sea, la capacidad que se preveía o que nosotros le ofrecimos al licitador es que podía tener hasta un evento de hasta 1.500 personas. Entonces, todos estos espacios necesitan unas infraestructuras muy grandes y unas instalaciones muy grandes. Entonces, el pabellón nuevo no colmata toda la edificabilidad que teníamos remanente, sino que la negociamos en un sótano. Entonces, 2/3 de la edificabilidad remanente se destinan al sótano, que es donde están todos los espacios servidores que permiten que esto sea un espacio ligero, que se entienda como una pérgola y que haya una lectura de lo que hemos mencionado anteriormente. Sí, era importantísimo para nosotros mantener esa permeabilidad que hay desde esta primera plaza que recuperábamos con el pabellón, como hacia el parque atrás. De hecho, el parque atrás, esa fachada larga, nos dimos cuenta que el parque tenía un fondo de saco al norte, el parque de María Luisa, contra la explotación del edificio antiguo, porque se convirtió en una trasera del propio parque. Entonces, la recuperación a través de un elemento más ligero y más vidriado, pues de hecho a día de hoy funciona así, permite un uso como más amable de ese espacio residual que se había generado casi de forma casual, ¿no? Por eso, por otro lado, nos preocupaba mantener esa permeabilidad, porque era muy interesante el tema de que las instalaciones de este tipo de edificios eran muy notorias y por otro lado, además, una de las exigencias del cliente era que el edificio fuese muy compartimentable para que pudiese atraer distintos usos simultáneamente. Eso era un hándicap, sobre todo porque, entre otras cosas, lo que queríamos era mantener un espacio ligero y diáfano para mantener esa permeabilidad. Entonces, nada, finalmente lo que hicimos fue adosar como un elemento equipado que queda adscrito a la trasera del antiguo pabellón y que a través de unos paneles móviles nos permite compartimentar un poco lo que sería la pérgola del pabellón nuevo. Y de hecho se llegan incluso a ejecutar cinco eventos distintos simultáneamente y con 1.500, como mencioné antes, 1.500 comensales o usuarios. Esta planta es la planta de sótano, que como veis se colmata completa y alberga pues, todo el tema de instalaciones, almacenes y la complejidad que tiene un edificio de esta envergadura. Ellos producen toda la comida aquí y van produciendo comida incluso para distintos eventos a la vez. O sea, tenemos 500 metros escondidos debajo del parque que de otra manera hubieran sido por una volumetría que no nos hubiera permitido recuperar el suelo que queríamos nosotros recuperar del parque, o sea, liberar ocupación. Más o menos aquí esta dualidad, ¿no? Estas dos fachadas, una que pretende dialogar con la plaza de San Diego, ¿no? Y la otra que dialoga con la cabecera norte del parque. Esta es la presencia de los dos ficus microcarpa, que son árboles protegidos por parques y jardines. La intensidad de uso y la edificabilidad parecen elevadas, ¿no? Pero cuando uno lo pone al lado de estos ficus magníficos, pues la cosa cambia bastante, ¿no? La presencia del arbolado y recuperar esa estructura parque-pabellón característico del Parque María Luisa, pues era el objeto fundamental. Y para eso teníamos que poner de acuerdo al promotor, a la Junta, a lo que he mencionado antes, ¿no? Este era el interés era esa relación de espacio entre la portada, el pabellón y la fachada trasera y liberar espacio al máximo posible. Aquí se ve la importancia que tiene la portada de San Diego, ¿no? El carácter monumental de esta obra de Vicente Traver. Cómo fuimos recuperando ese espacio poco a poco, ¿no? Y cuando cada vez que se demolía más o se limpiaba más, pues más de acuerdo estaban las partes que era una acción pues, necesaria, ¿no? Esta es la relación del pabellón con la plaza. Efectivamente, de hecho y esta la de la sala con el parque, ¿no? De hecho, ha adoptado casi un uso muy social, ¿no? Se celebra el pregón de la Semana Santa, de la feria, tienen como presentaciones de marcas comerciales
bodas, bautizos y comuniones, por supuesto. Sí, nosotros hemos hablado una vez en el estudio, ¿no? Que el hecho de poder separar todo lo que es el espacio servidores, toda la infraestructura y integrarla debajo, iba a permitir que el edificio en un futurible podía tener o adquirir otro uso. Y entendíamos que era una ventaja. Sí, a lo mejor podemos ver el vídeo, Juanma, que... Os vamos a mostrar ahora bueno, a nivel interno desarrollamos el proyecto, una serie de imágenes y vídeos para comunicarnos con el promotor y que queremos mostrar. Hay un tratamiento muy importante del tema del arbolado. Aquí se ve la relación de la portada con el pabellón, ¿no? Que se está buscando desde el principio. Y sobre todo entender que a pesar de la dimensión que tiene el pabellón, el nuevo pabellón, la presencia más notoria reside en el pabellón de recepción, el original, ¿no? Cada uno tiene casi como su protagonismo en cada sitio, ¿no? Responde a escalas distintas, uno hacia el Parque de María Luisa y otro a la recepción del Parque de María Luisa. Y de nuevo el sistema constructivo y demás pues era muy sincero en su ejecución. Muy honesto, como pasaba anteriormente, hay más una intención de no querer molestar que de notar una presencia, ¿no?, excesiva. El puerto de Chipiona es un proyecto previo a los dos anteriores. Es un proyecto que para nosotros ha sido muy importante porque hemos aprendido mucho de él y de hecho nos sería difícil hablar del puerto de Chipiona sin hablar de otras actuaciones que hicimos, ¿no? Ya casi hace 15 años con Elías Torres y Martínez La Peña, analizando la evolución del puerto de Huelva, de convertir su industria pesada a su industria ligera y a un tema de transición urbana muy complejo, ¿no? En el que en aquel momento pues captábamos lo que podíamos, ¿no?, de aquellas conversaciones. Y bueno, salió esta licitación que propone la Agencia Pública de Puerto de Andalucía, muy interesante en todos los ámbitos, ¿no?, en todas las edificaciones que se estaban haciendo, porque todas, tanto los espacios públicos como los espacios, digamos, los nuevos edificios, tenían una vocación clara de una relación puerto-ciudad. Entonces, eso nos interesó mucho porque veníamos de algunas cuestiones que nos había parecido interesantes de otros proyectos y nos parecía, pues, una buena oportunidad, ¿no? Resultamos ganadores de la licitación, redactamos el proyecto y dirigimos la obra, ¿no? Con lo cual, cosas que a veces no se dan, pues se dieron completas y fue muy satisfactorio. Nosotros la actuación la empezamos a ver de una escala muy amplia, quizá por como veníamos de observar Huelva y la relación de Huelva con su puerto. Entonces los primeros análisis fueron desde una escala territorial, ¿no? ¿Y por qué de repente la agencia estaba pensando en estas relaciones puerto-ciudad, ¿no? ¿Por qué se están haciendo estas obras tan importantes? ¿Por qué había fondos europeos detrás de estas obras? ¿Y por qué, y qué teníamos que hacer nosotros? ¿Cuál podía ser nuestra respuesta a estas preguntas, ¿no? Entonces, pues lo que realmente se trataba era de cómo podíamos hacer que el puerto y la ciudad funcionaran como una unidad. Conseguir que la gente usara el puerto de otra manera, que se explotaran mejor las infraestructuras portuarias, la lámina de agua, las instalaciones recreativas, ¿no? Y todo esto conviviendo con una industria, ¿no? Porque el puerto no deja de ser una industria que genera dinero, que genera puestos de trabajo y que tiene su propio funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía integrar el puerto como una estructura urbana respetando el funcionamiento del puerto, ¿no? Esa era un poco la pregunta de la escala, macroescala, ¿no?
Después hicimos un zoom como un poco más pequeño, había un plan de uso del puerto pues, redactado por la APA, ¿no? Que formaba parte del pliego administrativo, lo cual ponía el listón como muy alto, ¿no? Y nosotros empezamos a estudiar en ese plan de usos del puerto, de cómo este puerto, cómo las actuaciones del puerto iban a relacionarse con la ciudad, ¿no? Entonces, pues, el objeto del encargo era mucho más pequeño, pero nuestro plan era mucho más ambicioso. Nos queríamos imaginar cómo iba a ser el puerto de Chipiona dentro de 20 años y cómo iban a ser esas transformaciones, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, si veis la actuación fundamental en la calle Mar del Caribe, que es la que une el puerto con la ciudad, pero bueno, había unas parcelas con unos usos complementarios que permitirían en un futuro tener un terciario hotelero o un terciario tal, o un residencial híbrido, una residencia de ancianos, o sea, un nuevo frente urbano construido para el puerto de Chipiona, ¿no? El posible acceso, además, venía de la zona, digamos, de Levante, ¿no? Las nuevas carreteras iban a permitir en un futuro, a 20 años, ¿no? Que el acceso a la ciudad fuera por el puerto, ¿no? Cómo el puerto iba a ser la puerta de la ciudad, nos parecía como también un discurso muy importante. Esos aparcamientos disuasorios necesarios que hacían falta para que el para que el puerto pudiera peatonalizarse y volverse más amable. Y toda una serie de esplanadas que se ven como unas cajitas blancas muy tímidas, ¿no? Una serie de esplanadas que estaban pensando en espacios de explotación, evidentemente, para empresas privadas o para el mismo puerto, ¿no? Que pudieran desarrollar su actividad y darle esa serie de equipamiento al puerto necesario para convertirlo en ciudad, ¿no? Y para transformarlo. Y todo esto permitiendo que el puerto a su vez funcionara, ¿no? Que la marina seca funcionara, que el taller de astillero funcionara, que, bueno, que la lonja funcionara, que los pescadores no se pelearan con, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el primer plan, ¿no? El primer zoom. Después nos centramos donde dolía, ¿no? Donde dolía era la relación de la calle con el puerto, ¿no? El puerto había sufrido una ampliación en 2003, que se ve aquí, ¿no? En la foto 2, en la que amplía su lámina de agua drásticamente, ¿no? Entonces, bueno, esa ampliación que está pensando pues, en la actividad náutica o recreativa, pero genera unas tensiones muy fuertes entre la parte de la Avenida Mar del Caribe y el puerto, ¿no? Pero nos parecía una oportunidad de ver cómo trabajábamos con ¿no? ese mundo casi geométrico, ¿no? Que había como una situación de tangencia y un desnivel. Y el problema tan complejo lo intentamos resumir en esas dos cosas, a nivel de por lo menos de implantación, ¿no? De este tamaño, ¿no? Después habrá otras cualidades. Pero esa tangencia y ese desnivel, pues lo pensamos que era necesario hacer unos muros de contención que iban pues quebrándose tangentes a esa lámina para generar unas ceras amplias en la parte alta y un paseo de ribera muy amable o un paseo de lámina en la parte baja, ¿no? Entonces había dos cotas, una de parte alta de esa ordenación casi que pertenecía le dábamos un trozo a la ciudad, ¿no? Y otra parte baja que era la que ordenaba el puerto, ¿no? Y entre esas dos partes, un sistema de rampas y escaleras y comunicaciones, pues hacían que esa transición casi que uno no se enteraba y de repente ya estaba dentro del puerto, ¿no? Y eso era pues el objeto. Esas contenciones eran muy duras o eran muy rotundas, ¿no? De hecho, las obras que demolimos previas para poder hacer esto eran más suaves, ¿no? Pero como había una cosa importante que era mantener las esplanadas, o sea, que los edificios pudieran implantarse en un futuro, pues esos cortes eran necesarios para poder ubicar esos edificios y que no fuera una cosa que se desparramara, ¿no? Sino que fueran actuaciones muy controladas que permitieran esa evolución del puerto a 20 años. Otra situación era esta, ¿no? Que el frente de la ciudad se cerraba con un viario rodado y una de las opciones, de las necesidades era la continuación del parque que venía ya desde arriba de Chipiona mediante un paseo marítimo que se vinculase a esta zona. Entonces, de alguna forma, lo que hacíamos era dilatar también este espacio rodado con un viario arriba y con una pequeña intervención que realmente que así se resume en los quiebros de un muro de contención, empezar a generar esa relación, ¿no? Casi biblioflexia entre los espacios de abajo y de arriba. De forma que a nivel visual el espacio fuese prácticamente continuo y no hubiese elementos que lo interrumpiesen. Hay una parte muy importante, ¿no? Que fuimos descubriendo cómo estaba pensando la agencia en ese momento. O sea, la integración de Puerto Ciudad no era solo la obra, era el trabajo que se producía, era una integración desde el punto de vista de los materiales, desde el punto de vista tectónico, desde el punto de vista de que los pescadores sintieran eso como suyo o los mismos, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay un vídeo es el vídeo número 2, que recoge un poco la operación de la obra que creo que es necesaria para contar el impacto que tiene una obra de este calibre en una ciudad como Chipiona.
los puestos de trabajo, con el movimiento que genera y con la necesaria integración también psicológica de esa ciudad con ese puerto a través del trabajo. Hay un tema de trazabilidad material, ¿sabes? Todas las soleras se pican en el sitio, se reciclan y se vuelven a colocar, o sea, lo que hace que, pues, que contaminemos muchísimo menos, ¿no? Y que se recuperen materiales. Todos los materiales son locales, ¿sabes? Se utilizan estructuras de contención, pues, de la zona, que tienen que ver también con la memoria colectiva, ¿no? De ese tipo de color o de materialidad, ¿no? Son pavimentos drenantes, amables. Tema de arbolado muy importante, ¿no? De buen pino, que es un árbol autóctono. O sea, se estaba buscando una iluminación urbana, o sea, se quería iluminar el puerto como si fuera ciudad, directamente, no con estas grandes torres, ¿no? Que suele haber los puertos, grandes infraestructuras. O sea, lo que se estaba intentando de alguna manera es cuál era la transición del usuario, tanto psicológica como física, de la ciudad al puerto y del puerto a la ciudad. Es una cosa muy compleja de explicar, no sé bien, pero bueno, esa era un poco la línea de trabajo, ¿no? Y la fuimos aprendiendo incluso junto con la empresa, ¿no? Que nos proponían, oye, pues ¿por qué no picamos el...? Y dijimos, pues ¿por qué no? Si esto va a ser mucho más eficiente y mucho más local, ¿no? Que al final era... Aquí se ve muy bien, es una sección muy sencilla, bueno, pero se ve como la avenida ya tiene un carácter de avenida, no de carretera, ¿sabes? Tiene una mediana arbolada, tiene unos pasos a nivel para que el peatón no domine sobre el coche, ¿no? Después estas contenciones de estos dos niveles que permitían siempre ver la lámina de agua. O sea, no queríamos perder en ningún momento de vista el agua y la relación con el puerto. Y volvemos a ese imaginario, ¿no? De que el proyecto de nuevo vuelve a ser un proyecto que se muestra sencillo, aunque después esconda un conjunto de instalaciones complejas que quedan ocultas y todo se muestra prácticamente como una alfombra, ¿no? Continua que dispone el espacio para que al final el usuario, el equipamiento y esos servicios pues se vayan implantando, ¿no? Esta fue la imagen del concurso y bueno, el resultado pues, no difiere mucho, lo cual nos parece que es acertado. Ya se han empezado a hacer algunas instalaciones de equipamiento y demás, y suponemos que en los próximos años pues todo ese tipo de servicios pues irá creciendo. De hecho, ahora mismo una de las grandes ventajas es que este paseo pues, se discurre caminando y en bicicleta, cuando antes pues, era un espacio inhóspito y para los vehículos. De hecho, justamente en esta curvatura de aquí pasaba una carretera que de alguna forma suponía un límite más, si cabe, a lo que era la relación puerto-ciudad. Hay todo un tema de material, ¿no? De cómo se acerca la obra a la memoria colectiva, ¿no? O a la situación local, ¿no? El pino, ¿no? Como una especie que se defendió a ultranza, ¿no? Por otros proyectos muy importantes que la habían tenido también y que ahora contaremos. Y esa lectura, ¿no? Intentar que el usuario final del puerto, que iba a ser el ciudadano, se sintiera cómodo y en un sitio amable y partícipe. Vale, este proyecto, vamos a continuar un poquito quizá más ligero. Este proyecto fue un concurso que hicimos, fue una licitación pública. Conseguimos la mejor calificación técnica, lo cual, pues, bueno, después de una serie de cosas, pues los sobres son los que son y no se llegó a adjudicar, pero nos parece un proyecto interesante para compartir porque es una parte más de esta investigación que en un momento en el estudio desarrollamos sobre la relación puerto-ciudad. Este proyecto es la lonja de la Caleta de Vélez, se encuentra en Málaga y ocurren dos cosas esencialmente. Una, que igual, como hemos mencionado anteriormente, el puerto, que parece como un elemento independiente, industrial y alejado de la ciudad, que de hecho se conforma como una especie de límite de la relación de la propia caleta con el mar, pues quiere convertirse en un espacio mucho más amable y abierto a la propia ciudadanía. En ese sentido, aquí discurre un paseo marítimo que va desde la localidad de Torres del Mar hasta un paseo de costero que llega hasta Algarrobo o Mezquitilla. Y en ese sentido había como dos pautas esenciales para la hora de implementar el edificio. Uno era la ubicación del proyecto, que por su situación tenía que dar solución a la compleja logística que tiene toda una lonja, y por otro lado el generar esta suerte de atrio de dilatación de este paseo que veníamos comentando, como para vincular y relacionar de forma amable el edificio y la dureza de un edificio de este carácter con la ciudadanía.
Por otro lado, el edificio lo dividíamos en 2 plantas. La primera planta estaba asociada a la compleja logística de la mercancía, que en este tipo de edificios además entra muchísima mercancía en el mismo día y tiene que darse salida de forma muy eficiente. La lonja de la caleta de Vélez es la lonja con mayor volumen de pescado, de movimiento de peces de pescado de la parte oriental de Andalucía. Otra de las premisas que tiene este tipo de edificios es que la lonja nunca puede dejar de funcionar. Entonces, mientras se plantea el proyecto, siempre hay una fase en la que hay una especie de carpa o edificio efímero que tienen que dar el uso de la logística para poder seguir manteniendo el funcionamiento. Y bueno, finalmente, y la otra punto interesante que planteaban este tipo de lonjas, nosotros veníamos ya haciendo una serie de proyectos de lonjas, hicimos la lonja de Ayamonte, Conil. de Conil, de Roqueta, y en ese proceso fuimos aprendiendo paulatinamente y a tener cierta experiencia sobre realmente cuál era el funcionamiento de esta maquinaria casi quirúrgica que suponía una lonja. Entonces, bueno, creemos que en la planta baja conseguimos aunar y solucionar este tipo de complicaciones, y la planta primera, otra de las ventajas que tenía esta apertura de estos edificios industriales hacia la ciudadanía es que querían plantear un edificio permeable para que el ciudadano de a pie conociese pues, todo este funcionamiento. Y bueno, finalmente, pues por eso el edificio se mostraba como un edificio sólido en su planta baja y un edificio tractor, más flexible, más permeable en su planta primera, teniendo por restaurantes asociados a administración, quizá una pequeña sala de conferencia y demás asociada a la logística que pasaba en su planta inferior. Bueno, y aquí sencillamente mencionar que, igual que previamente no, todo consistía en ser más callado y tratar de encontrar un poco las pautas claves de los proyectos, en este sentido, como el edificio en sí quería ser tractor y se encontraba en un sitio pues, que reclamaba, ¿no?, esa atención de la ciudadanía, pues nos permitíamos esta aventura, ¿no?, de los cerramientos, del color. Ya si quieres continuamos para... Sí. No, yo creo que también viene al hilo del discurso en relación a Chipiona, este proyecto, ¿no? De cómo conseguir que la gente llegue al puerto. Y nos parecía muy bonito, ¿no? Que la gente pudiera ir a visitar la lonja, ver la actividad de la lonja abajo, ¿no? Todo el trajín de cajas, de camiones, de barcos llegando, ¿no? Y después se pudieran tomar en el restaurante de la lonja el pescado, ¿no? Todo un tema de la economía azul, ¿no? Que se viera muy bien la trazabilidad de todo este trabajo y bueno, y del bien que provoca, ¿no? De los valores que tiene. El proyecto de la fe descubridora es otro proyecto que es de una obra que hemos desarrollado, bueno, que hemos hecho el proyecto, no hemos hecho la ejecución, esta la ha hecho la autoridad portuaria, pero tiene sus orígenes en lo que comentábamos antes de una colaboración que hicimos junto con Elías Torres y Martínez La Peña, que precisamente estaban desarrollando el Paseo de la Ría de Huelva, en el que Juan Castro era aparejador de la obra, y en este momento nos propusieron, bueno, se redactó una memoria técnica en la que también participó Javier Terrado, que proponía llevar toda o sea, la reordenación de este en la imagen de la derecha, bueno, de la izquierda, ¿no? Todo este manzanas que ahora mismo se están desarrollando, que es la parte de pescadería, Avenida de Italia y eso, que ahora está de moda, ¿no? Y tal, pues ellos proponían llevar todo el tejido residencial al frente marítimo. Y nos parecía como una solución, pues, fantástica para provocar esa transición de puerto-ciudad, ¿no? Para que estos territorios actualmente lo que está allí es el campo de fútbol, están metiendo los equipamientos de Carrefour, Mercadona, están poniendo el terciario en la parte más valiosa, ¿no? Cuando la densidad edificatoria y la intensidad de uso y el valor del suelo sería muchísimo mayor para Huelva, para la ciudadanía y para su puerto, del tener residencia en primera línea. O sea, es como una cosa, un disparate. Nos daba la sensación, bueno, Huelva está en la ría del Tinto y el Odiel, y Huelva, debido a la infraestructura que venía de la cuenca minera y demás, la ría daba siempre la espalda a la ciudad, no había una vinculación directa. Esa transformación de la cuenca de la explotación de la cuenca minera se transforma en los distintos muelles y se afianza esa separación de la ciudadanía con la ría. Entonces entendíamos que, claro, si además añadía la parte terciaria a la vinculación con la ría, seguía como resaltando ese muro, ese límite de la zona más residencial, más doméstica con la propia ría. De ahí que el proyecto, en su origen, lo que planteaba era justamente invertir ese proceso. Fijaros que el tamaño, esto pertenece a Puerto, el tamaño que tiene la lengua, la punta del cebo con respecto a la ciudad es más que notorio.
Y era una grandísima oportunidad para revertir esa carencia que tiene la ciudad. Ese proceso arranca primero con el muelle Levante. el muelle Levante, que es este proyecto que hace Elías Torres, No, es el Paso de la Riel que se está perdón, haciendo. el Paseo de la Ría, y después, y ahora se está haciendo también el muelle Levante, que junto con el Paseo de la Ría da pie a esa vinculación que tiene la ciudad con la propia ría, y a través de un paseo meridional llega hasta lo que es nuestra intervención, que es el monumento a la fe descubridora, que digamos que es el final de este paseo y que da paso después el puente para llegar a Palos de la Frontera. Hay una cosa que creo que es interesante mencionar, y es que desde el estudio de Elías Torres proponían un plan Cerdá, un mini plan Cerdá para Huelva, ¿no? Que era, no entendíamos al principio por qué, pero después yo creo que lo hemos terminado comprendiendo, ¿no? Lo que planteaba era una infraestructura, una retícula que pudiera ir transformando esas manzanas enormes de carácter industrial, hacerlas cada vez, ir subdividiéndolas o agrupándolas de una forma más controlada con esos viales, ¿no? Para que poco a poco fuera pasándose de una industria pesada a una industria ligera, y en un futuro Una zona una, residencial, una quizás. ciudad, ¿no? O sea, te estaba buscando ya el grano de ciudad en su concepción original. No era un tema formal, era un tema de memoria o ¿no? de transición de cómo se podía transformar un puerto en una A zona largo urbana. plazo, sí. Y al final lo que hacía era definir unas secciones de calle con arbolados, llevaba todo el tráfico pesado a la vía de aquí, que finalmente se ha terminado haciendo, lo cual va a ser realmente el cambio radical de todo el frente de mar. Incluso en el muelle Levante, el que ha ganado el concurso ahora lo que propone es el soterramiento de la vía, o sea, una obra colosal de infraestructura, pero que realmente lo que está buscando es unir que la ciudad se abra al mar. Y bueno, 15 años después o 10 años después, ¿no? Salió una licitación muy pequeñita de una ordenación de un espacio público, que hicimos un tratamiento muy similar a la obra de Chipiona, ¿no? Porque teníamos esa experiencia, y también existía una cierta continuidad en lo que la gente comprendía que había sido el Paso de la Ría. Entonces nos parecía que, bueno, que había que ser humilde con el tratamiento, había que seguir un poco esa ola tan buena que había venido, ¿no? Seguirla y hacer como una actuación parecida, con sus peculiaridades, evidentemente, pero que reconociera esas cosas que se habían hecho que eran muy buenas, ¿no? En otra escala, aquí lo que sucedía igualmente, como pasaba en Chipiona, y es que el viario se metía. Esta es realmente la playa que en ocasiones usaba la gente de Huelva. Y este viario afianzaba más todavía, si cabe, esta situación de límite y de poca relación de la ría con la ciudad. Entonces, básicamente, la propuesta vuelve a ser muy sencilla, que es recuperar un poco lo esencial que necesita un espacio público para vincularse en este caso, con la playa y la ría y el monumento, que consiste básicamente en eliminar el viario, hacer una plataforma única y eliminar aquellos elementos que con el paso del tiempo pues, se han ido incorporando y que impedían de alguna forma el entendimiento del monumento de la fe descubridora, que además es una pieza que también llega a la ciudad en el año 29. Y por otro lado, una zona enjardinada que quedaba por ahí en una especie de gran bolsa vegetal, pues a través de una pequeña intervención casi quirúrgica, pues recuperábamos una serie de caminos pues para dilatar un poco la llegada de este último paseo a esta zona. Y ese es el estado actual. Bueno, el puerto se acaba en esta aventura, ¿no? Más o menos. Y queremos explicar una casa que desarrollamos aquí recientemente. Bueno, recientemente no, ya hace unos poco, no es tan reciente. Pero bueno, que es la Casa del Bacalao, ¿no? Que se encuentra en la, en la calle Argote de Molina con Placentines, un edificio que está cerca de la catedral, y que es una obra de Rafael Manzano. Bueno, digamos que es una actuación de unión de tres fincas, ¿no? Hay tres fincas, una en la calle Placentines, otra que asoma ligeramente a Algo de Molina. Argote de Molina, y otra que es trasera, ¿no? Y entonces, pues Rafael Manzano propone hacer un patio. Es un patio clásico, pero yo creo que la pregunta del arquitecto no era clásica, era la misma que nos hubiéramos hecho cada uno. ¿Cómo unimos tres fincas aquí? Pues se hace a través de un patio, evidentemente, un patio vividero que diera las condiciones de salubridad, habitabilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con esta estética que tanto le caracteriza y que, bueno, que ha resistido bien el paso del tiempo. Entonces, bueno, llegamos a esta ruina, ¿no? Bueno, a esta obra. Nosotros llegamos ahí a una obra en ejecución, ¿no? Una cosa en transición, y la pregunta realmente era cómo íbamos a terminar esa obra, ¿no? Entonces, bueno, pues
Se hacen una serie de operaciones de abrir unos patios de luces para mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad y tal, un ascensor, ¿no?, que mejora las condiciones de comunicación de la planta baja con la cubierta. Y bueno, lo que estuvimos reflexionando en cómo deberíamos terminar ese patio, ¿no? Y al final, pues eso fue no por el patio, sino eso fue el hilo conductor de todas las actuaciones que se hicieron. Lo que utilizamos una serie de materiales que tenían que ver con la obra prevista y con la calidad, digamos, tectónica que merecía, ¿no? Se utilizaron, pues, barandillas de latón, suelos de mármol, carpinterías de Iroko, vidrio, ¿no? Entonces, pues, toda esa edificabilidad remanente la trasladamos a una montera, que era lo que terminaba de cerrar el edificio y completaba la obra, a nuestro entender. Y bueno, eso fue como uno de los primeros planteamientos, ¿no? Pero esta idea se fue extendiendo a todas las partes del edificio, ¿no? Y empezamos a reflexionar, pues oye, en la fachada izquierda, ¿cómo tenía que ser un guardapolvo, ¿no? El guardapolvo es la estructura esta que cubre la ventana, que es una estructura, unos elementos que llegaron de la época de, no sé, del siglo XVII, de Austria, una cosa que no tiene nada que ver con Sevilla, pero bueno, nos empezamos a plantear, oye, ¿cómo tiene que ser el guardapolvo sevillano? Y como teníamos un herrero muy bueno, pues empezamos a trabajar el guardapolvo sevillano con la forja y a investigar sobre esas tipologías de pequeñas cosas que al final son las que terminan de dar esa cualidad de edificio nuevo con esa interpretación de los materiales y cómo se utilizan los materiales, ¿no? Volviendo un poco al hilo del argumento de Sol, ¿no? O esa barandilla de latón. Pues el latón es un material noble, ¿no?, que siempre se usa aquí, pero se ha usado de otra manera, no como el remate de una pieza transparente, que de repente pues, es el que resuelve una galería, ¿no? Y, y así fue, un proyecto de muchas cosas pequeñas, ¿no?, que al final pues todas tenían su coherencia en el tema material. Esta es la vista de la Montera, ¿no? Todo un tema de iluminación también muy trabajado, ¿no? De Sí, tanto y esa es la distinción natural también del como... orden de la última planta, la cubrición de la última galería, que bueno, que por seguir un poco, no quizá en el lenguaje tan más clásico que se tenía la premisa del edificio, pero sí manteniendo ese orden, ¿no? De ahí que las formas sean quizá más rectas, líneas más tranquilas. En la fachada también se hicieron actuaciones, un nuevo zócalo de mármol, ¿no?, que parece que estuviera allí siempre, la puerta. Reflexionar sobre una puerta, pues una tarea que yo creo que todos los arquitectos han hecho a lo largo de la historia y cómo debería ser una puerta para este edificio en la actualidad. Pues esa fue la puerta que nosotros propusimos. No sé si Manzano hubiera hecho la misma obra que tenía prevista en su día, pero nosotros pues la hicimos como nos pareció. Esto es otra casa que se estaba haciendo en paralelo, que tiene el mismo discurso teórico, pero tiene un aspecto completamente distinto. Entonces nos pareció interesante traerla porque, porque parecen dos cosas distintas, pero en el fondo no las son. Y creo que es una cosa que hemos ido descubriendo casi a raíz del paso del tiempo, también a raíz de esta charla, ¿no? Y hay unas premisas iniciales, que es... pues bueno, la casa era una casa que abajo tenía un taller y después una vivienda por planta. El Ignacio, que es el dueño, y Alejandra la compran y deciden hacer una casa entera. Ellos venían de Estados Unidos, necesitaban espacios grandes, estaban como, bueno, tenían que adaptarse a una familia grande, ¿no? Y tal. Y bueno, una de las estrategias fundamentales fue llevarnos la planta de día a la planta segunda, porque teníamos un ascensor. Entonces lo que hicimos fue crear un dúplex de estancias vivideras en planta segunda y ático, con una piscina, una terraza azotea visitable que se veía la catedral, un espacio diáfano que recorría todas las crujías de la casa en planta segunda. La planta primera se quedó como un uso servidor, bueno, servidor de dormir de noche, y en la planta baja casi como un sótano, un espacio de trabajo y de vecinos, ¿no? Se conservaron las dos crujías principales, la primera y la última, y en el medio pues construimos un edificio ligero, nuevo, que resolviera esas premisas que estábamos buscando. Aquí se ven las plantas de día, bueno, esta es la relación. Y la otra estrategia eran los patios cruzados, ¿no? Teníamos un patio que era el patio atrio, que era el que recorría la casa, hasta la planta noble nuestra, ¿no?, que era la planta segunda. Y después esa escalera ha cambiado de orientación, ¿no? El dúplex quería ser independiente de lo de abajo, y esos patios sí querían buscar esa relación visual siempre de las estancias y de la iluminación y la ventilación.
Esto fue una investigación acerca de la escalera, ¿no? De cómo podíamos hacer una escalera lo más liviana posible. Hay también referencias de Elías Torres y Martínez La Peña. Y también fue una investigación acerca del material, ¿no? Cuánto puedes apretar el acero para que no se doble. Y todas esas patitas que le van saliendo, como los trajes o como las cosas, ¿no? Que hace Elías en este tema, ¿no? Y después ya por la otra escalera, pues era una escalera más... Y también se empezó a bueno, tema de material de suelo, los techos fueron como inicios del trabajo con la madera contralaminada de Sol. Sí, como pasaba en Sol también, el entendimiento de la vivienda desde casi toda su estancia, el poder entender la doble altura y las triples alturas que aparecían, ¿no? A diferencia de lo que sería una casa convencional y demás, el que la vivencia de la casa constantemente fuese el tener conocimiento de todo su espacio, ¿no? Aparte de lo que permitía de las ventilaciones cruzadas y de hecho aquí pasaba de nuevo que Ignacio es ingeniero y una de las cosas que su implicación en la obra era muy notoria y precisa y muchas de las cosas que aparecen aquí es que a pesar de la sencillez que aparenta la vivienda, tienen un sistema de recuperación de calor y demás a través de los patios, una tecnología, digamos, invisible que pasa desapercibida, pero que es muy notoria a la hora de vivir la vivienda, ¿no? Esa ventana es una ventana que da a la piscina, ¿sabes? Se veía a la gente bañándose, era como una cosa que no sé si volveríamos a hacer, no tanto riesgo. No, no, tiene sus cosas, ¿eh? Una piscina encubierta. Una serie de... La fachada se trata de una forma similar a la otra, ¿no? No quiere llamar la atención o no quiere... Estuvimos mucho reflexionando sobre la puerta de garaje, pero no le dimos solución. ¿Cómo se puede integrar una puerta de garaje en una fachada de una casa patio, edificio? ¿No? Asumimos que ganaba. Y bueno, esto es un proyecto de vivienda colectiva que creo que tiene que ver a colación, bueno, todo como hemos comentado al principio, siempre hay un tema del tratamiento de la imagen, ¿no? Y ya no solo la imagen como una imagen, sino como también el estudio de materiales, ¿no? Lo hemos ido comprendiendo también con una obra final, en las reflexiones que dan los materiales, la transparencia. La imagen permite ver muchas cosas de la tectónica, ¿no? Y creo que también eso pues, ha permitido que las obras se centren en el estudio material. Y yo creo que intentar antes de comentar este tema de cómo fue el inicio de esta obra, ¿no? Porque después hemos tenido varios encargos también con Sí, vivienda colectiva. lo traíamos a colación porque hay una parte en el proceso, en el estudio, en el que esa relación de esa que comentábamos al principio, de estas dos patas de la visualización por un lado y la ejecución o el oficio por otro, a veces te conecta con otros clientes, otros promotores de una forma más casual. Es decir, en este caso, el promotor inicialmente nos había contratado para generar una serie de imágenes para otras promociones y a través de una serie de conversaciones y ver que aportábamos otro valor, no solamente a las imágenes, sino a los proyectos que está desarrollando, nos pregunta o le proponemos el trabajar algún proyecto concreto de una forma más íntegra. Es decir, promocionamos a través de las imágenes, pero también desarrollamos el proyecto. De esta forma, bueno, este proyecto además estaba pensando para una cooperativa y es un punto importante el pensar que cuando un promotor o una cooperativa de vivienda cierra un suelo, al final lo que está haciendo es adelantar un dinero que tiene que resolver en un corto periodo de plazo y para ello es muy importante el conseguir resolver la venta o la incorporación de los cooperativistas de las viviendas. En este caso lo que finalmente hicimos fue un concurso interno entre distintos estudios y que dio como resultado este proyecto que, bueno, que entendieron que era el más válido para esta ocasión y que además, debido al proceso, bueno, al encaje que se realizó, se solucionó en cuestión de una semana. Del momento que se divulgó, se puso en venta o se abrió los plazos para la cooperativista, se cerró en una semana. Y creemos que en ese punto descubrimos que teníamos un valor añadido excepcional a la hora de acercarnos a, en este caso, a los promotores o cooperativistas, ¿no? Que era esa capacidad de resolver un proyecto, pero además ponerlo en carga, es decir, visualizarlo y acercarlo al cliente o al usuario final de forma muy, muy rápida, ¿no? Finalmente el proyecto se ejecuta, bueno, son 14 viviendas con plantas de sótano y demás, pero el punto importante que queríamos un poco traer a coalición era esa situación. O sea, digamos que en el momento que tenía el promotor el básico, que era un gestor de cooperativa, ¿no? O sea, que lo que hacía realmente es señalar el suelo, en ese momento, en menos tiempo de que se le venciera el préstamo para el suelo, ya había conseguido vender todas las viviendas. Eso nos posicionaba a nosotros en una situación de ventaja que hemos aprovechado porque la entendimos. Y bueno, de hecho nos ha dado otras obras y otras oportunidades. Incluso ahora estamos trabajando con Envisesa en cuestiones similares, ¿no?
de cómo se venden las promociones desde un punto de vista de la imagen y de la gestión integral de todo, ¿no? No, y de hecho, además, es un requerimiento que hace ahora mismo este tipo de promotoras a los estudios de arquitectura, ¿no? El requerirle un poco, no solamente el resolver un proyecto, sino además el resolverle la puesta en venta, ¿no? Sí, esto lleva Facilitarle. dosieres técnicos, dosieres de página web, o sea, esto llevaba como un marketing detrás de este tema de arquitectura importante, ¿no? Dirigimos la obra y la obra ya está entregada y estos son los resultados finales que se parecen mucho a las imágenes iniciales, con lo cual también nos servía para controlar a las constructoras, ¿no? Cuando tenemos un documento gráfico tan potente, realmente no se puede después engañar a los cooperativistas o a los inquilinos finales, pues dice, oye, si es que estas prestaciones me las estabais enseñando en vuestras imágenes, ¿sabes? No, hay como una vinculación del comprador con la obra que usamos a nuestro favor para defender esa obra, ¿no? Por lo cual tiene también ciertas ventajas, a veces no lo son. Para bien o para mal, hay un compromiso, sí. Esta es una residencia de estudiantes que, bueno, salta un poco de la tipología, ¿no? Un tema terciario, pero nosotros fuimos redactores de este proyecto, no hemos dirigido la obra, pero bueno, nos parecía interesante traerla por la diferencia de tipología y por lo que aporta, ¿no? Fue una de las primeras residencias con el cambio del decreto, ¿no? En el que los suelos SIPS, ¿no? Los suelos de interés público social de carácter privado, podían adoptar otros usos, ¿no? Después, pues, se han hecho muchas residencias en la Avenida de la Palmera, había como muchas oportunidades en ese respecto, ¿no? Pero bueno, nos parece interesante decir que esta fue la primera y, y la enfocamos como un proyecto residencial, ¿no? Pero tuvimos varias versiones, ¿no? Pero al final fuimos como a una revisión, digamos, de lo que es la tipología patio, ¿no? Dos crujías, el edificio daba dos calles, hicimos dos crujías muy controladas, ¿no? Y todo el esfuerzo fue en ese patio, ¿no? El patio que, bueno, que tuvo unas dimensiones muy generosas porque así lo propusimos y no dijimos por qué. ¿Sabes? Unas galerías muy anchas, unos puentes que iban cruzando esa galería y unas dobles alturas que permitían pues, que ese patio se usara de otra manera, ¿no? Que tuviera en planta baja una zona de un local y tal. Entonces, Sí, bueno, sobre todo conseguimos que no fuera lo especulativo que podía haber sido. o al tratarse de una residencia de estudiantes hubiese espacios de encuentro, espacios que no solamente fuesen de distribución, sino que además en un espacio, bueno, una parcela tan controlada y quizás tan estrecha, hubiese ese espacio de oportunidad, que básicamente consistía en mover esa suerte de pasarela, también por cumplir la ordenanza con respecto a los metros cuadrados y demás, y disponer de esos espacios, ¿no? Para el encuentro. Hay un edificio de Carvajal en Aerópolis que tiene una estrategia parecida, en un edificio completamente distinto de oficinas, pero que nos sirvió para reflexionar sobre cómo se podía actualizar un patio, ¿no? A un uso más terciario, más colectivo. El parador de Nerja, traemos este proyecto, es un proyecto que no termina, o sea, es una licitación en la que la memoria técnica fue pues, la mejor valorada, no siempre los mejores proyectos ganan las licitaciones, lo digo porque, bueno, porque es así. Pero bueno, lo traemos porque fue un inicio de colaboración con empresas más grandes, ¿no? Con una consultoría, como en este caso IDOM, y un poco un salto a lo que veníamos haciendo de una forma como inconsciente, ¿no? Pero bueno, ya enfocando, decir, oye, tenemos que buscar nuevas oportunidades, escalas mayores, mejores colaboraciones, mejores clientes y ¿no? En esa búsqueda bueno, de dedicarnos a hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Y de poder compartir con otros lo que mejor saben hacer. Entonces, vamos brevemente, ¿no? También sobre este proyecto, creo yo. El edificio nos parecía bien, el pliego hablaba de una rehabilitación integral. Nos parecía que su morfología era la adecuada, ¿no? Era un edificio que se posicionaba en L, mirando a la playa, a la playa de la Burriana, que tenía un ascensor directo hasta abajo, y después un jardín que era el protagonista de la escena, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegamos al edificio, dijimos, pues este edificio está estupendo, ¿no? Lo que hay que hacer es ponerlo, o sea, hacer la actuación, o sea, hacer nuestra actuación que, digamos, que mejore lo preexistente, pero conservando esos valores, ¿no? Entonces, eso fue un poco Hay un requerimiento que tienen los paradores de España actualmente y es que el uso no solamente se centra, claro, que quieren mantener un uso constante a lo largo del año y para ello implementan pues, el servicio casi de convenciones y restauración
pues eso, pues tener ese punto tractor a lo largo del año. Entonces, el equipamiento, digamos, tenía que ser capaz de albergar a nivel de logística, pues toda esa transformación de pasar de una entrada de usuarios particulares, ¿no? De turistas, a de repente un evento multitudinario y el edificio adaptarse un poco en sus condiciones a ese tipo de uso. Entonces, en ese sentido, entendíamos que lo que era el conjunto de habitaciones y viviendas y demás, pues eso en su estructura era correcto. Es cierto que para ciertas estancias necesitaba, y así lo anunciaba Paradores de España, que las habitaciones fuesen más amplias para permanencia, para estancias más largas. Esa era la primera premisa, la segunda que hemos comentado de los usos. Y la otra era el tener un edificio, bueno, que debido al momento en el que se construye, pues es un edificio que se va adaptando a la orografía escarpada que tiene la parcela y entendíamos que, bueno, para permitir este uso más flexible, pues teníamos que homogeneizar en un solo nivel un poco en la planta de acceso y los nuevos atributos. Además, añadíamos una serie de elementos a la vivienda, a las habitaciones y demás, porque había una mejora estructural que requería el edificio y casi a modo de pórtico ampliábamos con una nueva galería por fuera, tanto la habitación como los elementos estructurales. Esta es una imagen del estado actual del parador y finalmente la propuesta. Si os fijáis, no sé si pasa porfa, a nivel estructural, las dos piezas que conforman las habitaciones pues se mantienen prácticamente igual y es el sobrebasamento y la planta baja en la que realmente se transforma para albergar los usos que hemos comentado. También es cierto que el edificio tenía una buena orientación, pero había como una edificación muy estrecha para que ocupaba mucha fachada para poca edificabilidad, ¿no? Entonces, aparte de, nosotros proponíamos la ampliación de todas estas habitaciones, era como un andamio estabilizador de toda esa edificación, pero que también daba como un espacio extra, ¿no? Que era el espacio de habitaciones que se ampliaba para que la gente en invierno, que era el momento más crítico, pudiera tener un espacio adicional en la vivienda, ¿no? Convertir todas las habitaciones en Junior Suite. Y algo parecido pasaba con las zonas comunes, ¿no? Incrementábamos de sobremanera la zona común para que esa estancia pudiera, ¿no? Desarrollarse también en época no estival. También eliminábamos elementos que entendíamos que eran, bueno, susceptibles de ser eliminados o transportados, trasladados a otros sitios. Y además, no todas las habitaciones, digamos, que tenían la suerte de tener una vista privilegiada. Entonces, el hecho de bajar algunas piezas, como pasaba en este caso, frente a las que ya existían, pues permitía que cualquiera de los usuarios pues, pudiese disfrutar de las vistas de forma cómoda. Esta sería un poco la recuperación de ese espacio jardinado con el nuevo foyer o atrio, ¿no? De recepción, que tiene como esa otra magnitud y que también vuelve a ser flexible según el uso que albergase. Y digamos que esta imagen viene a resolver el tema de los accesos, que como veis, pues, se soluciona el tema de la rampa y la escalera bajo una plataforma única que vincula toda la planta baja del edificio. Esta era la escala, claro, que asociada al hall de recepción, que estaba asociada más pues, a este uso que veníamos hablando, pero que se transforma en este otro para un poco albergar esa transformación. Este era el patio, que era un patio generoso y muy agradable, pero que bueno, que el equipamiento nuevo pues necesitaba de una zona más acondicionada, pero que de alguna forma perforábamos a forma de patio para mantener esa identidad, pues para darle esa ligereza y que además las viviendas o las habitaciones que estaban por encima pues no viesen ese plano quizás más duro que resolvimos con una cubierta vegetal. Y bueno, ya está un tema de entrar en detalle de la definición de las materialidades y esa tectónica, aparte de ocultar ciertas instalaciones, quizás más sofisticadas y bueno, con acabados quizás más contemporáneos. Hay un tema de instalaciones y demás que se estudió muchísimo, que es complejo y que quedaba oculto tras ciertos elementos. Aquí ya empezamos a trabajar también con empresas colaboradoras, con David Villegas, que ha trabajado mucho, Beatriz Nieto, que siempre ha estado presente en estos proyectos. Y que es Eduardo pieza Vázquez. fundamental de nuestro estudio, Sí. que está aquí presente. Y esas colaboraciones que hemos ido haciendo con empresas, ¿no? Los proyectos se enfocan últimamente a través de las empresas, ¿no? Buscamos sistemas acústicos, panelados, ¿sabes? Formas de colaborar con distintos grupos de gente para hacer proyectos como mucho más fiables, ¿no? Ahora creemos que después de un poco la experiencia que llevamos arrastrando, que la forma de
enfrentarnos a los concursos, ¿no? A las licitaciones, aportar quizás más documentación de la que requiera en las bases, pero que de alguna forma reafirman un poco las propuestas que se presentan, ¿no? Y para eso lo que hacemos es abrir el abanico, trabajar con equipos que participan y que de alguna forma quieren tener, bueno, pues quizás en el futuro pues otro tipo de presencia en ese tipo de obras. Este es la último proyecto, vamos a comentar, un proyecto que está en marcha ahora mismo, que lo hemos hecho con Sur Suroeste y Antonio Vilanova. Es un proyecto que se hace en UTE, que va a hacer una actuación de reforma integral sobre la fábrica de vidrio de la Trinidad. Es un espacio industrial que está en el barrio de, bueno, en Miraflores con Carretera de Carmona, que ya es un barrio como muy consolidado, ¿no? A nivel urbanístico y esta pieza nueva, ¿no? Bueno, esta pieza con su entorno, pues a suponer un pulmón nuevo para el barrio y un espacio cultural en que entendemos que debe ser de primer nivel. Consiste en la rehabilitación, manteniendo los elementos patrimoniales característicos y esa aportación de ese nuevo uso, ¿no? Esa integración con la ciudad de otra manera, ¿no? Como cuando hablábamos del puerto y de los tejidos industriales. Esperamos poder contarlo brevemente, en algún momento breve. El espacio es impresionante. Sí, sobre todo me mencionar que la dificultad que tiene el edificio es que, digamos, los espacios, la parte de la planta baja era la que bueno, guardaba todo el tema de los hornos y demás, y la logística del edificio, la infraestructura, ¿no? Para el uso y el calentamiento de los vidrios, y la planta de arriba pues quedaba más diáfana en este caso, que entonces es un edificio que realmente se presenta en planta primera, y la dificultad está en entender un edificio público que funciona en planta primera, ¿no? Y esa vinculación que tiene con el espacio público de Como la una planta lonja, baja. ¿no? Como una lonja, exactamente, mira. Bueno, y esto último que queríamos traeros era ese otro resultado de esa otra pata del estudio, que es esa vinculación que hacemos con otros estudios, en la participación de otros proyectos a través de la visualización arquitectónica, que empezó siendo una cosa más local, con relaciones más, pues, más próximas y que al final ha terminado, bueno, pues, por ejemplo, este ejemplo que es la propuesta para la estación de Hamburgo, siendo trabajos pues, más internacionales, lo cual diversifican, si más cabe, pues, el conocimiento de otros procesos, ¿no? Con otros estudios. Trabajamos mucho en la promoción inmobiliaria, lo cual nos permite acercarnos pues, a muchos estudios locales con el tema residencial. Hacemos animación, también el tema de terciario, tour virtual y todo, pero sobre todo lo traemos en sentido, en la importancia que tiene para nosotros, o lo que ha supuesto para nosotros la incorporación de otros procesos de otros estudios al nuestro y la relación que nosotros le hemos propuesto, ¿no? Le hemos regalado un poco a ellos, ¿no? Sí. Compartido con ellos. Sí, muchas veces no se saben bien las envolventes, cómo van a ser los concursos, no se sabe, ¿no? Hay cierto grado de indefinición y bueno, somos propositivos, nos caracterizamos también un poco por eso y creo que también esto ha dado buenos resultados en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, este abanico es grande. Estas son otras propuestas que hicimos del estudio con IDOM para bueno, pues, un hotel, un edificio también complejo en Costa Ballena, pero bueno, como este al final es un tema de imágenes. Panamá, estos son proyectos que nos parecen interesantes porque pertenecen a Sevilla, ha sido toda la promoción de VPO que ha gestionado Sevilla en este último año, son hasta 18 proyectos, ¿no? De vivienda, que además nos parece interesante cómo desde Envisesa han decidido el presentar toda su obra de una forma, digamos, con un carácter quizás más promocional, es decir, darle una entidad como más profesional y una marca propia a través de una serie de trabajos que tengan la misma identidad en el trato de la imagen y la comunicación. Si se quieren posicionar como una inmobiliaria, como una, ¿no? Como una promotora arreglada promotora. de viviendas que al fin y al cabo, bueno, pues para acceder a una VPO necesita de alguna forma pues tener unos requisitos y después, bueno, un aval y una serie de cosas, que es casi lo último que hemos estado haciendo, junto con los trabajos que estamos desarrollando para el Ayuntamiento de Málaga. También hemos empezado a trabajar con firmas de ropa de alta costura, que nos parece muy interesante, y bueno, conjunto de edificios residenciales. Bueno, hasta aquí ya hemos ha sido llegado. un poco intenso No sé si no hemos...
Bueno, ahora sí es el momento de de que te lances a preguntar que te veía. Espérate, no, pero si no no, por tener un micro, porque si no, después la pregunta no se oye en la grabación. Bueno, gracias por la charla, porque ha estado francamente. Además, trabajáis, es muy interesante porque trabajáis un espectro amplísimo de proyectos, ¿no? Desde Eso de es de esa la gente. pequeña escala de la intervención. Bueno, ya el tema de los AFIX es bastante interesante, que además creo que también es una fuente no solo de trabajo como creadores virtuales, ¿no? Sino que es también otra fuente de trabajo, de que puede llegar por clientes, ¿no? Sí, Por sí. contacto con... Y el estudio también se mueve a dos ritmos, ¿no? El ritmo de la obra es más lento. Sí. O sea, es un proceso que dura a lo mejor 3, 4 años, 5 años. Las relaciones que se hacen a través de la infografía son, aunque sean duraderas con los clientes, pero se hacen los proyectos como más, ¿no? Hay como otros plazos en la Te cuestión. mantiene en forma, digamos. Sí. Te mantiene constantemente en forma. Una forma de decirlo. Y ya no tengo nada que preguntar porque primero me cayó, está bien. Y segundo, es que ese discurso que sigue siendo difícil, ¿no? De la línea de lo público y lo privado, que a veces es muy fina, pero a veces es muy gruesa, ¿no? Y esto es muy importante porque yo creo que no se entiende a veces desde, desgraciadamente estamos todos inmersos siempre en temas de lo público, en la política, ¿no? Esto lo conocemos los que ya tenemos más canas, ¿no? Pero ahí se han puesto cosas en el que esa línea ha impedido y ha hecho una bolsa final de saco en lo que era una transparencia enorme, era la entrada al recinto de la Expo del 29, y lo cortaron para hacer un restaurante y esa línea sigue cortada. Es una línea muy fina, pero sigue cortada. O sea, es decir, no se puede pasar por ahí. Y otras veces pasa al contrario, ¿no? Entonces, los estudios se encuentran algunas veces con unas dificultades tremendas porque a un solo proyecto pues intervienen 5 administraciones distintas. A veces, con el mismo signo, a veces con distintos signos. Siempre con técnicos, ¿no? Pero no los técnicos siempre tienen la posibilidad, porque un técnico hace un pliego, ¿no? Pero las órdenes del pliego están ya hasta aquí llegados, ¿no? Entonces, eso mismo que se ha visto ahí en esa serie de proyectos, y ahora al verse así, se ve la lectura, ¿no? Que es interesante, pues ese de Huelva o en Chipiona o lo mismo de Envicesa, todos son relaciones público-privadas, ¿no? Y cada vez más fluidas, pero a veces están muy coartadas. Bueno, era por decir algo, ¿sabes? No, es que cuando vi lo de el fondo de saco, digo, ahí este es un tema interesante porque se hace una pérgola abierta, ¿no? Y después no se puede pasar. Se cierra. No, está cerrado desde el principio. Yo creo Una que ventana enorme, pero hay dos cachitos y no te veo. Yo creo que es una pregunta interesante y creo que, no sé si lo hemos conseguido transmitir, pero en todos los proyectos ha habido como la intención de posicionarse en todos los agentes de la obra, ¿no? Siempre cuando hemos hecho propuestas que consideramos que son exitosas, siempre ha habido ese diálogo, ese posicionarse en el lugar del promotor, cómo puede ser más rápido en esto, cómo puede explotar mejor su sitio, pero a la vez cómo podemos defender esos espacios que nosotros consideramos importantes. No sé, ese diálogo está, ¿no? Siempre, incluso porque hay una relación contractual con distintas partes, ¿no? Yo creo que es necesario comprender eso y se va comprendiendo con el tiempo. Sabes que yo he hecho en falta, quizás desde, bueno, de mi postura, de mi posición más académica, que es necesario una figura de gestión importante. Porque hay mucho que gestionar con mucha gente, ¿no? Y entonces el arquitecto que está en su estudio, que está elaborando la idea, a veces se encuentra con unas enormes dificultades, ya sabemos, en papel y en tiempo, y en la capacidad de poder poner de acuerdo a tanta gente junta, a tantas administraciones, cuando es una
obras públicas, o sea, privadas, esto es más fácil, ¿no? Pero cuando las obras son públicas, son muy difíciles porque cada vez hay más intervinientes. Que no digo que no sean necesarios, pero Más intervinientes y más condiciones para participar, evidentemente, cada uno en sus para condiciones, poder participar. muchas. Entonces, eso atrasa mucho, no deja la capacidad de ellos y atrasa mucho los proyectos, ¿no? O atrasa mucho la capacidad de que el dinero público se pueda gestionar. Muchas veces se quedan los dineros públicos de las anualidades que conocemos sin poder hacerse porque no hemos sido capaces de gestionarlo. Eso yo creo que esto sí que da para... Sí, bueno, esto es para hacer un amplio debate, un foro abierto. Muchas obras público-privadas, por eso. Bueno, no sé si alguien quería comentar algo más. No. Yo por mi parte tampoco, vamos, lo que comentaba casi al principio, es decir, la capacidad de respuesta a problemáticas muy diversas, se ve que hay un trabajo detrás bastante potente, ¿no? Y ya con madurez. Y ya encima lo acompañáis con unas imágenes que son un logro, la verdad. Antes hablábamos un poco del tema del UAFIX, y yo me llevo una sorpresa, no conocía la empresa y me llevo una sorpresa bastante... Bueno, además conozco algunos de los proyectos, que muchos de los arquitectos Claro. los conozco personalmente y cuando los he visto me he quedado... digo, conocía las imágenes pero no sabía que eran vuestras, ¿no? Y la verdad es que ha sido una sorpresa bastante grata, ¿no? Y descubrí algunos de vuestros proyectos, sobre todo las intervenciones, muchas de las intervenciones que hacéis de costura esta que empezaste con Sol, seguís por ese camino y creo que es un camino también muy interesante, ¿no? Nosotros vamos a estar el hecho de venir aquí hoy nos ha puesto un poco sobre la mesa el reflexionar sobre realmente en qué andamos haciendo, ¿no? Sobre el trabajo que venimos, porque muchas veces el saltar de un trabajo a otro, como veníamos incluso de la imagen a la obra, te mantienes siempre como muy, muy atento y muy concentrado y no te da tiempo como a reflexionar sobre el trabajo que estás haciendo. Y cuando empezábamos a configurar todo esto, empezamos a desvelar un poco esa situación de que hay una búsqueda, y en colisión por lo que comentaba Juan, de hacer lo complejo sencillo. Sencillo es asequible un poco a todas las partes y rescatar un poco lo elemental de cada infraestructura o cada edificio para, bueno, ponerlo en valor. Y que mucho de esa forma de acercarnos a los proyectos ha consistido en eso. Y cuando se repiten un poco esas acciones, empezamos a identificar como unos valores o una forma de actuar que antes no nos habíamos planteado de forma tan rigurosa. Vamos. Sí, cuando las ideas, digamos, se comparten, ¿no? O todas las partes se las hacen suyas, ¿no? Es como hay un diálogo muy fructífero, ¿no? Porque se trata en seguir desarrollando esas ideas desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros ha sido una oportunidad fantástica poder venir aquí, ¿no? Sobre todo por habernos regalado ese tiempo para poder pensar, parar un poco, pues, bajar el pie de acelerador, poder contar a nuestros familiares y colegas lo que hacemos, ¿no? Que muchas veces, ¿qué están haciendo? Y reflexionar sobre eso y también la oportunidad de abrir nuevos círculos, ¿no? Que pues, es una oportunidad que dan estas conferencias y esta divulgación, ¿no? Y que nos parecen súper interesantes. Además, creo que van en la línea de lo que estamos buscando. Así Pues que más que agradecido. en ese sentido, yo encantado de que además de que nosotros hayamos podido disfrutar, que os haya servido Totalmente. como de retroalimentación, ¿no? Por parte vuestra. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos y ya nos vemos en el 2026. Volveremos en enero con el ciclo de nuevo.